De nuevo tenernos en casa. Voy a quitarme la mascarilla, estamos un poco retirados. Vamos a continuar esta mañana en el libro de los Hechos. Los libros de los Hechos es un libro hermoso. He estado estudiando, he estado meditando en él y quiero continuar trayendo enseñanzas sobre la iglesia primitiva, sobre los discípulos de Jesucristo, sobre la gente que se movía basado en el movimiento o guiado por el Espíritu Santo. Y esta mañana yo quiero continuar porque creo que es esencial, creo que es algo que nos va a ayudar, que nos va a bendecir. El libro de los Hechos habla de diferentes apóstoles, habla de diferentes personajes. Hemos estado hablando sobre el apóstol Pedro y luego Juan. Pedro y Juan no es la canción que eran hermanos, no, es Pedro y Juan eran apóstoles. Ellos eran hombres de Dios, hombres que se movían basado a lo que el Espíritu Santo les guiaba. Ellos eran llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y ellos caminaban, evangelizaban, predicaban la palabra. Dice que en una prédica se convertían hasta 5,000 personas de un solo, 3,000 se bautizaban. Y hoy creemos que la palabra de Dios aún sigue vigente, sigue viva, es real, para poder seguir haciendo lo que hacía en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Yo quiero continuar con esto porque hay algo que uno tiene que aprender, algo que te va a motivar, te va a animar a que continuemos orando, continuemos creyendo al Señor, continuemos creyendo que a través de la oración y la imposición de manos de gente usada por Dios, gente llena del Espíritu Santo, algo puede ocurrir en tu vida. Y eso es lo que yo quiero transmitirte esta mañana. Quiero traerte este tema sobre de ordinario a extraordinario. Diga conmigo, de ordinario a extraordinario. Quiero que tome atención a estos dos puntos bien importantes, porque una persona ordinaria es una persona que es monótona, una persona que quizás se conformó ya, una persona que dice todo está bien, no hace algo extra. O sea, la persona extraordinaria tiene que ver con una persona que hace extra, lo extraordinario. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser extraordinarios en buscar a Dios, en creerle a Dios, en orarle al Señor. Aquí la iglesia habla que los hombres de Dios oraban 3 veces al día: tarde, día y madrugada. Dice que oraban mucho a la hora novena. La hora novena viene siendo a las 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, a las 3 de la tarde, a punto de mediodía. O sea que para ellos no había tiempo, o sea, quizás no tenían que solamente esperar de madrugada, sino que también ellos practicaban, oraban tarde, día y noche. Yo esta mañana me levanté un poco más temprano de lo normal y yo oraba al Señor sobre la iglesia. Oraba sobre por qué la iglesia se está enfriando, por qué la iglesia se está desmotivando, por qué la iglesia ha dejado de buscar a Dios, por qué la iglesia ha dejado de creerle a Dios. Hay muchas familias dentro de esta iglesia que están pasivos, que están desinteresados, que han entrado en un tiempo donde le han dado lugar al enemigo que entre y saldría su casa y su familia. Le han dado la oportunidad al enemigo que entre a sus hogares. ¿Por qué? Porque no le buscan, porque no pagan un precio, no quieren buscar a Dios, no quieren servirle a Dios. Y yo le hablaba al Señor y decía, Señor, yo le oraba esta mañana, le decía, Señor, Padre, oro porque tú levantes a tu iglesia, pero también oro para que tú le traigas un sacudimiento, para que los redarguyes, para que los inquietes, que no los dejes tranquilos, Señor, esta mañana. Yo de esta mañana, yo le pedí a Dios, yo le decía, Señor, dame una señal de que tú estás aquí, que estás conmigo. Dame una señal que estoy haciendo lo correcto. Dame una señal si de verdad mi oración puede tocar el corazón tuyo y se puede activar y puede hacer un cambio en las personas. Pero yo estoy creyendo y confiando que
desmotivamos o nos desanimamos porque creemos que Dios no nos escuchó. Pero Dios escucha la oración. Dios siempre escucha la oración. Siempre Él está atento. Dice que Él está atento sus oídos a escuchar la oración y el clamor de nosotros. Yo esta mañana, como repito, le oraba al Señor, le gemía, le clamaba al Señor, pidiéndole que se levante el pueblo, que se levante la iglesia, que se levanten esas familias. Hay familias aquí que no hay ningún solo miembro de esa familia. O sea, ¿hasta dónde vamos a dejar que el enemigo entre? Porque créame o no créame, cuando uno deja de buscar a Dios, ir a una iglesia o congregarte o orar o leer la palabra, tú estás dándole la oportunidad al enemigo para que él se meta y haga estragos en tu casa. Cuando menos piensas, ya tomó terreno dentro de tu casa, ya tomó el control. Y es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Ha habido tantas cosas que han ocurrido desde marzo para acá. Hay personas que han sido bendecidas y les ha hecho daño la bendición. Hay personas que necesitan ser bendecidos pero no buscan a Dios. Porque a veces somos mal agradecidos nosotros. O hay personas mal agradecidas. Yo quiero leer la palabra esta mañana. Vamos a leer Hechos 19, del 1 al 13. Quiero que lo lea conmigo antifonalmente, si puede, por favor, ayudarme. Hechos 19, 1, 13. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, glorifícate esta mañana. Hechos 19, 1, 13, el versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, continuamos, por favor, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos han tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Yo veo aquí personas que nomás escuchan, pero yo creo, a lo que veo no manifiestan eso, no se les ve eso. Y no es que tengan que presumirlo, pero una gente que tiene el Espíritu Santo es algo que se manifiesta, se ve, se huele, se identifica a la persona. Aquí estamos viendo que Pablo les preguntaba a los efesios: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y que dijeron ellos: ni siquiera sabemos qué es eso. Y hay un pueblo, hay una iglesia, hay un porcentaje dentro de las iglesias que no han tenido esa experiencia, pero porque no han querido. No han experimentado porque no han querido. Porque no se han dado la tarea de buscar a Dios, el Espíritu Santo. No se han dado la tarea de creerle, de pagar un precio, de decir: lo voy a buscar de madrugada, de noche, hasta que lo encuentre o me encuentre con Él. ¿Cuántos han sido bautizados en lenguas? Ninguno, gloria a Dios. Bueno, le felicito, me da gusto que no sea bautizado. Pero pida con fe, dice Dios. Que pidamos, dice. Si usted no ha tenido una experiencia, está muerto espiritualmente. No ha tenido una experiencia con Dios porque usted no ha querido. Continuamos, versículo 3, Christopher. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua
profetizaban. ¿Hablaban en qué? En lenguas y profetizaban. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo cae sobre ti. Qué hermoso cuando te bautiza el Espíritu Santo. Una iglesia, un creyente, un hijo de Dios sin el Espíritu Santo está muerto espiritualmente. Necesitamos a Dios, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. En todo momento, Pablo operaba por la unción del Espíritu Santo. Él puso las manos sobre el pueblo, puso sus manos y dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay gente que no cree en la imposición de manos. Hay gente que no cree que hay gente llena del Espíritu Santo, o que Dios le use, o que Dios la usa, y que al orar a esa persona algo puede suceder en tu vida. Un bautismo del Espíritu Santo. Yo he sido de esas personas que tienen esas experiencias con Dios y a través de otros siervos o siervas de Dios, porque son llenas del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Buscando a Dios, orándole a Dios, creyéndole a Dios. Hermano, si tú estás en una iglesia cristiana y no tienes experiencia, tienes que tenerla, tienes que buscar a Dios, tienes que ser bautizado. Porque cuando tú seas bautizado, no vas a vivir una religión, vas a vivir algo muy real con Dios. Vas a salir a la calle lleno de gozo, de alegría. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de enojo, pero el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a guiar, te va a ayudar. Así es. Versículo 7. Eran por todos, ¿qué? Unos 12 hombres. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endurecieron algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado ¿qué? Tirano. Vamos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 11. Léalo conmigo fuerte. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios? Milagros extraordinarios por la mano de quién? De Pablo. Continuamos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Padre, muéstranos, revélanos tu palabra esta mañana, Padre. Danos entendimiento, Señor, este día. Señor, necesitamos conocerte a través de la palabra, Padre. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una fresca porción del Espíritu Santo. Necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. Algo nuevo en mí. Algo nuevo en mí. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: amén. Aquí vemos la historia de Pablo. Si usted conoce la historia de Pablo, Pablo fue un hombre que era perseguidor de los cristianos. ¿Era qué? Perseguidor, porque deseaba encarcelar a la gente, meterlos presos, algunos hasta matarlos. Pero una vez Pablo tuvo un encuentro con ¿quién? Con Dios. Yendo a Damasco, se encuentra, escucha una voz que decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tiene un encuentro Pablo con Dios. Duró 3 días sin comer, sin beber y sin ver. Tuvo un encuentro 3 días. 3 días tuvo para convertirse Pablo.
Y después de esa conversión, su conversión fue ir y predicar el Evangelio. Aquí estamos hablando en el libro de Hechos 19. Ya Pablo ya venía de un segundo viaje misionero, de ir a visitar iglesias, de ir a predicar la palabra, de ir a levantar iglesias. Pablo ya en esta ida ya iba Pablo en su tercer viaje misionero. Este hombre enfrentó situaciones, usted conoce la vida de Pablo, los sacaban arrastrando a pedradas. Pero él era terco en una palabra, o sea, no necio, sino que se aferraba, no le importaba que lo arrastraran, que lo golpearan. Él les predicaba la palabra con autoridad. Una vez que él supo quién era Dios, tuvo un encuentro con Dios, fue bautizado, él se propuso a expandir el reino. Es el primer, creo, apóstol, el primer misionero que la Biblia nos describe. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Necesitó que Ananías orara por él cuando estaba en esa crisis, en ese tiempo, en ese éxtasis donde él estaba 3 días sin comer, sin beber y sin ver. Hasta que Dios le muestre y le revela: tienes que buscar, te tienen que llevar popular de Ananías. Y lo llevan de la mano. Me imagino que Pablo era un hombre duro, áspero así. Pero una vez que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia. Cambia para bien. Para ser de bendición. Para llevar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Y a través de esa llenura, esa presencia y todo lo que hacía Pablo, transmitía por medio de la imposición de manos. La gente era llena del Espíritu Santo. En el versículo, vuélvete atrás, 11, atrás. Ahí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de quién? De Pablo. Yo me quiero detener, la verdad, porque esto fue lo que a mí me marcó esta semana. Dios hacía ¿qué? Milagros extraordinarios. Sabemos que los milagros extraordinarios que están de la Biblia son uno de la resurrección de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, cómo concibió María. Cuando Jesucristo camina sobre las aguas, son cosas que extraordinarias, milagros extraordinarios. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el manto y fue ¿qué? Sanada. Extraordinario. Diga conmigo: extraordinario. Dios es extraordinario. Dios hace milagros extraordinarios. No hay nadie que le pueda llegar a él. Nadie que le pueda ganar. Yo meditaba sobre este capítulo, sobre Dios hacía milagros, pero qué interesante, porque dice que los hacía por las manos de Pablo. O sea que Pablo era un instrumento. Después de que era un hombre perseguidor, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado y fue lleno, y después fue de bendición. Amén. Mi pregunta es: ¿en qué posición estás tú? ¿Estás extraordinario o ordinario? ¿O cómo estás operando? Porque yo en realidad, le voy a ser honesto, yo estoy aferrado a conocer a Dios grandemente. Estoy aferrado a ver a Dios sobrenaturalmente. Yo esta mañana también, Señor, me ponía a orar por toda mi familia, por mis hermanos, por mis hermanas, por sus familias. Oraba específicamente por ellos. Porque el enemigo no le gusta que una familia se levante. No le parece. No le parece al enemigo que le hagas guerra. Él está contento cuando tú estás bien relax. Puro Facebook, Instagram, Snapchat. Está contento. Cuando tú no oras, cuando tú no le das la palabra, Él está contentísimo contigo. Pero cuando tú te levantas a orar, a clamar, a pedirle al Señor, Él se molesta, se enoja.
le haces guerra al enemigo y él se incomoda. Hechos 9:1-15 habla sobre la conversión de Pablo. Y Pablo sigue, cuando se convierte, él predica después, da como testimonio cómo tuvo el encuentro con Dios. Cómo fue su experiencia con Dios. Le relata a los corintios, a los efesios, para que digan, mira, este es el Dios que yo no conocía y ahora lo conozco, ahora le sirvo, ahora predico su palabra. Hechos 9:1-19, Hechos 26:12-18, 22:6-16, ahí habla sobre la conversión y relata como testimonio Pablo cómo Dios, cómo él tuvo un encuentro con Dios, cómo Dios se le atravesó en el camino, cómo Dios hizo un cambio radical en cuestión de, estamos hablando de 72 horas, hermanos. ¿Cuánto dije? 72 horas. Solo 72 horas ocupó Pablo para convertirse y creerle a Dios, ser bautizado, lleno del Espíritu Santo y tomar el llamado que Dios le estaba haciendo. Amén. Vete a predicar, predica la palabra, háblale, que se conviertan, que se arrepientan los gentiles. Y veía el respaldo de Dios en Pablo. Dice que él imponía sus manos y eran ¿qué? Sanados. Y si usted continúa 19, el 14, perdón, el versículo 12, ¿ya lo leímos? No. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños sobre la talla de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que la gente deseaba, lo menos que deseaba de Pablo, que era un delantal, un mandil o un paño por el que quizás había sudado todo el día. Imagínense qué hermoso día. Qué hermoso haber olido ese mandil y ese paño con el que se secaba el sudor, ¿qué? Pablo. Pero dice que la gente deseaba cuando menos el paño, el delantal de Pablo, porque algo tenía, algo había sobre él. Lo que despedía su cuerpo era la presencia de Dios. Lo que despedía su cuerpo, su sudor, era algo, un aceite de parte de Dios. Dice que la gente se sanaba, se liberaba. Necesitamos una iglesia de esa magnitud. Necesitamos creyentes de esa magnitud, que avientes el mandil y que algo pase. No que te lo vendan, ¿no? Porque ya ves que ahorita la gente quiere hacer negocio, que la rosa le salvó y que esto y que lo otro están vendiendo hasta saber quejando. No, no te dejes engañar. Necesitamos conocer a esos grandes hombres y mujeres de Dios, que de verdad traigan esa presencia y la unción de Dios. Pablo era extraordinario, no era ordinario. El Dios que él estaba con él era extraordinario. Dice que ese milagro es extraordinario. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esa palabra a mí me toca, me llena, me satisface, porque es algo muy potente, algo que sobrepasa todas las cosas, que rompe los límites, que rompe las costumbres. Ordinario, miren lo que significa. Ordinario significa común, usual, habitual, corriente, regular, frecuente o acostumbrado. Hay una iglesia acostumbrada, amigas almas. Hay muchas doctrinas que están acostumbradas. Se han acostumbrado a nomás escuchar, pero no a experimentar ni ver la gloria y la mano de Dios. Están acostumbrados solamente a oír una doctrina o un dogma de hombre, pero no están acostumbrados a ver lo extraordinario de Dios, a ver los milagros de Dios.
Ordinario que es común y corriente o sucede habitualmente. Ordinario es que no destaca por nada especial si se encuentra lo que se considera normal. Hoy en los tiempos que vivimos todo es normal, la gente, ¿verdad? Todo es normal. Oh, estamos en los tiempos malos, es normal. Todo es normal. Todo lo ve normal la gente. Cambian leyes, es normal. Cambian algunas cosas, es normal. Se acostumbran o se acostumbraron. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia viva, una iglesia en fuego, una iglesia ardiente, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que se mueva en los dones del Espíritu Santo, una iglesia que predique la palabra con denuedo, con poder y con autoridad, una iglesia que experimente el poder del Espíritu Santo. A eso fuimos llamados, a experimentar, a vivir bajo la unción del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no operaba solamente porque eran apóstoles y discípulos, eran porque buscaban, oraban, clamaban, intercedían, oraban 3 veces al día, se ponían de acuerdo. Pablo dice que llegaba a las sinagogas a enseñar. Dicen que él daba clases ahí. Fíjense, llega Pablo ahí con los efesios a darles clase de nuevo. Dicen que les daba clase primero por 3 meses. Estuvo ahí. Dicen que empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Se aventaba 8 horas Pablo dando clases los primeros 3 meses. Y después se le extendió, fueron 2 años enseñándole la palabra, predicándole la palabra, para que ellos se empaparan. Y es lo que yo te estoy transmitiendo esta mañana. Tengo un mes transmitiéndote sobre el libro de los Hechos. Te estoy hablando sobre el libro de los Hechos, la enseñanza, lo que tiene ahí dentro de los libros de los Hechos. Yo quiero que tú salgas de aquí, que ores y algo suceda, algo ocurra en tu vida. Diga conmigo extraordinario. Diga conmigo extraordinario. ¿Qué es poco común? Sale fuera del orden. ¿Sale qué? Fuera del orden. Fuera del orden. O regla genera que sucede rara vez. Singular, excepcional, raro, extraño, sorprendente, estupendo. ¿A cuánto Dios nos ha sorprendido? Dios nos sorprende, porque Él es extraordinario, sorprendente. Que es mejor o mayor que lo ordinario. Hablaba sobre los milagros extraordinarios de la resurrección de Jesucristo, la sanidad de la mujer de flujo de sangre, la resurrección de Lázaro. ¿Cuántos saben que Lázaro resucitó? Nomás 3, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Lázaro resucitó? Dice que dijo: ¡Lázaro, sal! Y dice que es al instante que se levantó, se salió. La mujer de flujo de sangre tenía ¿cuántos años? 12 años. Con flujo. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Para una mujer con 12 años con flujo de sangre. Donde era inmunda, se considera inmunda. Donde la gente no podía acercarse con la gente porque era inmunda. No le permitía. La podrían hasta matar, apedrear. Pero ella fue extraordinaria. Dejó lo ordinario. Ella quiso meterse hizo lo extra. Se metió entre qué? Entre la multitud. Fue extraordinaria. Ella se movilizó. Caminó la vía extra. Entendió que ya sus recursos económicos se habían terminado, pero dice que escuchó. Y se metió entre la multitud. Tocó el manto y al momento que fue sanada. Milagro extraordinario. ¿Ustedes creen que ese Dios que Pablo, Pedro, Juan predicaban no es el mismo
Dios que hoy predicamos nosotros. Amén. No es el mismo Dios que que presentaron Pablo a la iglesia de Filipo, por Corintios, a los tesalonicenses. Es el mismo Dios. No hay otro Dios. Y Él está aquí. Pero dice que a la gente que le cree, Amén. necesitamos apasionarnos nosotros por la presencia de Dios. Necesitamos ser extraordinarios. Necesitamos creerle a Dios con todo nuestro corazón. Hermano, si no te pones pilas, vas a pasar un año más, 5 años, 10 años, 20 años, y vas a estar lo mismo, porque te acostumbraste. No crees que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede cambiar la cosa. ¿Y cómo? La iglesia primitiva, los discípulos de Jesucristo dicen, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Terminé predicando. ¿Qué hacían? Oraban, ayunaban, buscaban a Dios, hacían la voluntad de Dios, escuchaban a Dios. El Espíritu Santo decía, no vayas a tal parte, no hables ahí, no prediques ahí. Que eran guiados por el Espíritu Santo. ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha dado vida? ¿A cuántos Dios ha sentido de parte de Dios a veces que has cometido algo que dices, no, párale, no lo voy a hacer, no siento hacerlo? ¿Por qué? Que Dios está contigo, el Espíritu Santo es el que está ahí en control. Dios habla a través de su Santo Espíritu. Pero Pablo aquí les hace una pregunta a los Efesios. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué dijeron ellos? Ni nos han hablado, ni nos han predicado eso. Continuamos. Hechos 19, 14, 20. Había 7 hijos de una tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Síguenos. Pero respondiendo el espíritu humano, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Christopher. Asimismo, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y permanecía poderosamente ¿qué? La palabra del Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué sigue? Extraordinario. Aquí vimos a una familia. Vemos una familia que estaba inclinada ¿a qué? A espíritus malos, brujería, hechicería, porque en ese tiempo que llega el apóstol Pablo, ve que la gente se está inclinando a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, todo lo que era magia negra. Como hoy en el presente lo sigue habiendo. Hay gente que está inclinada a esos dioses. Hay gente que levanta altares a dioses paganos. A la Santa Muerte la adora, como que fuera su madre que los parió. La adora. Levantan altares. Santos. Estatuas. Así estaba el grupo en ese tiempo, los efesios. Adorando. Extraordinario. Hechos 4:31, sí, para Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de ¿qué? De Dios. ¿Fueron qué? ¿Llenos qué? Del Espíritu. Todos, diga conmigo, fueron llenos todos. O sea que para Dios no hay excepción. Amén. El Espíritu Santo va a llenar al que tenga hambre y tenga sed, Así es. al que le interese tener una experiencia con Él, al que de verdad lo desee, que diga yo quiero tener una experiencia con Dios, quiero ser lleno o llena del Espíritu Santo. Iglesia, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Mujer tiene que ser llena del Espíritu Santo. Hombre tiene que ser llena del Espíritu Santo. Si no has tenido esa experiencia, más te vale que empieces a buscarlo. Más te vale que te dé la tarea y digas, Señor, yo quiero ser lleno o llena. Quiero ser vestido con ese poder, esa autoridad. Quiero que cuando yo, Señor, ore por fulano o sutano, algo ocurra. Quiero, Señor, que cuando tu presencia del Espíritu Santo esté conmigo, yo entre al cuarto de mi hijo y pueda orar y eche fuera toda ansiedad, toda depresión, todo el espíritu que está operando de pornografía, de lo que esté operando dentro de ese cuarto. Porque ahora se presta todo eso, ¿no? Los cuartos tienen televisión, tienen internet, tienen Netflix y tanta cochinada. Entonces tú no sabes qué tanto hay dentro de sus cuartos. ¿Qué es lo que están viendo? Pero tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios que va a orar y va a reprender y va a echar. Quizás no lo vas a ver literalmente, pero algo se mueve, algo opera, algo está controlando la mente de tus hijos. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Pablo dice que ponía manos y era lleno del Espíritu Santo. Pablo dice que con tan solo el delantal de él o el paño sudoso, la gente se sanaba, era libre. Aleluya. Hoy te estoy dando una palabra para que te la lleves y la pongas por práctica en tu casa. Amén. Hermanos, si tú no practicas la palabra, no va a pasar nada. Voy a morir predicando y no va a pasar nada. Así es. Si tú llegas a tu casa y dices, el pastor predicó el Espíritu de Santo, y que Pablo, y que Ananías, y que venían y que se iban, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Segunda Timoteo 1:6, lea lo que dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, que avives el fuego. ¿Va a venir la iglesia, no? Amanecí con poquito frío. Hermano, ahora me duele la cabeza. ¿Tú crees que Pablo no enfrentaba cosas? ¿Tú crees que Pablo era fácil para él? Ser arrastrado, golpeado, apedreado. Y tú tienes aire acondicionado, tienes silla con cojines y te vas de quejas. Nos quejamos. El apóstol Pedro dice que pasaba y la sombra de Pedro dice que sanaba. ¿Quién? Mira, ay, hermano, no sé qué te dice. Dorca, discípula de los discípulos, dice que era una mujer apasionada por la obra de Dios. Porque va a decir, pastor, no me está predicando a los hombres, no, también a ti, mujer. Dorca. Dorca. Por lo cual te aconsejo que vives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuánto creen que Dios puede hacer algo? ¿Cuánto creen que puede ocurrir algo cuando una persona llena del Espíritu Santo puede impartir, puede depositar algo de parte de Dios? Yo sí lo creo. Yo tengo esa experiencia. A veces no vas a ocupar que nadie ponga tus manos. Está en ti que tú levantes tus manos. Yo digo, levanta tus manos, no están ahí para que están atados, están amarrados, están secuestrados, no están esposos. Le da pena. Póngase limón si no se bañó y punto y se acabó, pero levanta sus manos.
55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Estaba lleno de qué? ¿De Esteban? Del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se movía por el poder, la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Y hoy la iglesia necesita el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que cuando tú ores los cielos se abran, que algo ocurra, que el favor y la gracia de Dios esté contigo, que cuando estés en un aprieto Dios se glorifique. No, hermanos, yo les cuento muchos testimonios, de verdad, yo creo que por la hora de poco, pero testimonios. Recuerdo que una vez pasé a mi hermano, ya no tenía visa. Y me dice el oficial, nomás esta vez, ya no lo pases. Pero dice, oren, hay que orar, familia, oremos. Estamos en aprietos. Y Dios se glorificó. Fue a hablar con el inspector o con su manejador. También dice, no, por ahora, ya no pasa. Muchas cosas, hermano. Quiero felicitar a Giselle, a Brian, esta mañana, porque hay un logro. Pasaron su examen de licencia. Brian, te felicito, porque eso es ser extraordinario, eso es ser uno que buscar hacer la cosa bien. También quería poner al hermano de David, al hermano David. Él acaba de sacar su licencia de aire acondicionado. Si tú estás, a ver qué pasa, Dios te trae socorro. Continuamos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo. ¿Qué es ser testigo? De ver la grandeza de Dios. Ser testigo de que tú quizás no oraste tú, pero la otra persona y viste que algo ocurrió. Que Dios se glorificó, que Dios sanó. Miren, yo recuerdo, me acuerdo de una muchacha que estaba en la casa y estaba una puerta de un garage pesada. Yo creo que fue la primera vez que lloré pidiendo al Señor que se glorificara ese brazo. Y le cae la puerta en el brazo a esa mujer. Esa mano tenía que haberse quebrado dos partes. Pegó contra una pared de concreto y pegó la puerta. Si era para que la mano que se había quedado ahí. Pero Dios se glorificó. Yo le dije, Señor, glorifícate, Señor, en un milagro. Fue una de mis oraciones y ese día yo estaba en ayuno de oración casi 40 días. Y fue el momento que yo le clamé al Señor. Y fue los doctores no se explicaban. Dice, ¿cómo puede ser posible que te cayó esa puerta y no te pasó nada? Solo un golpe leve. Gloria a Dios. No estoy para presumir, hermano, estoy para motivarte, estoy para decirte que cuando somos llenos del Espíritu Santo, algo va a pasar. Vas a ser como Pablo, vas a imponer manos, vas a orar, vas a clamar, te vas a aferrar. Ya no te calles. Si Dios te ha bendecido, ha hecho un milagro, háblalo. Pablo tuvo que declararle, mira, tuvo el encuentro con Dios. Yo era canijo, era rebelde. Quería encarcelar, quería golpear a los cristianos. Pero hasta que un día me encontré con Dios. Necesitamos que la iglesia se encuentre con Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios. ¿Quién es la iglesia? Tú. Tú eres, no decir, ay, la iglesia, yo tengo las cuatro paredes. No eres tú. No estoy diciendo, pastor, quiere que la iglesia se convierta. No, tú. Amén. Ponte de pie, por favor. Pablo, lleno del Espíritu Santo, impuso manos. Dice que tan solo